Este mes de noviembre hemos tenido la serie Tu voz me da vida. Mateo 4:4 nos dice, escrito está, o sea que es un decreto, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos venido diciendo que hay dos términos acá muy importantes. Uno es la palabra sale y el término palabra. Sale en el original en que fue escrito, Mateo 4:4, nos da a entender que la palabra está saliendo permanentemente en un presente continuo. No nos habla del pasado, de lo que salió de la boca de Dios, sino que de la boca de Dios está saliendo constantemente palabra. Pero el término palabra que usa Jesús al hacer esta declaración no proviene del original griego, el término logos, que normalmente se da para hablar de la revelación general o lo que es la palabra escrita, sino que Jesús aquí utiliza el término rema, que tiene que ver con esa revelación personal, esa muestra en la cual Dios viene a ti y empieza a hablarte y a darte una visión, a darte una revelación específica aún del mismo logos. Así que esa palabra que está fluyendo constantemente es la voz de Dios que nos da vida. El tema que dimos el domingo 17 de noviembre para esta serie es Tu voz en el camino. Espero que disfrutes de este resumen. Mi nombre es Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana de Arvin, AWC. En Hechos 26:19 nos encontramos al apóstol Pablo hablando con el rey Agripa y le dice, oh rey, no fui rebelde a la visión celestial. Cuando vemos a Pablo, que anteriormente se llamaba Saulo, venía camino a Damasco, venía lleno de ira, de enojo, de amargura, de odio. En su corazón tenía solo una meta, y era desaparecer por completo el cristianismo de la faz de la tierra. Pero en el camino se encuentra con Jesús, y él recibe una visión, un rema de Dios. Él conocía las escrituras, él conocía el logos, pero aquí el logos es revelado a través del rema. Y es algo muy específico para la vida de Pablo, en ese momento Saulo, de tal forma que cambió para siempre su misión, su visión, todo lo que él era y hacía cambió en forma definitiva. Y por eso se encuentra más adelante ya en Hechos 26:19 contándole toda la historia al rey y le dice, por esto, rey, es que yo no fui rebelde a la visión celestial. Mi pregunta, ¿vas a ser rebelde a la visión celestial que Dios quiere darte? El hilo que atraviesa toda esta serie de noviembre es la obediencia. El rema es una visión celestial, no es una visión humana. Puedes levantar una iglesia, puedes levantar un ministerio, puedes levantar una empresa, puedes plantar un matrimonio, una familia, en fin, todo lo que quieras hacer lo puedes hacer con una visión humana. Y la verdad sí puede llegar a ser grande e inclusive poderosa, pero al final nada queda. Al final todo se va, no trasciende. Mientras que si la visión es de Dios, si es un rema de Dios que ha venido a tu vida, aun cuando inclusive el enviado de esa visión fuera eliminado, la visión se completa. Cuando Moisés fue quitado, Josué terminó la visión porque la visión era de Dios, no era de Moisés. Cuando Elías es quitado, Eliseo termina la visión porque la visión era de Dios, no era de Elías. Cuando la visión es humana, termina con la persona que tuvo la visión humana.
Pero cuando la visión es de Dios, la visión trasciende aún sobre la persona que recibió el rema, porque es una visión de Dios. A través de 40 años de ministerio, a nivel personal, he tenido buenas ideas humanas que han funcionado y han terminado cuando yo me voy. Pero también he recibido rema de Dios en diferentes momentos de mi vida y he notado cómo aun cuando yo he salido, la visión de Dios permanece. Inclusive recuerdo un momento en mi vida que estaba orando y Dios me habló de ir a un lugar específico y abrir una campaña evangelística hace unos 30 años, aproximadamente un poco más de 30 años. Y llegué a ese lugar y prediqué por una semana, se convirtieron 36 personas, tomé un joven de nuestra iglesia de 18 años y lo puse de pastor. 30 y tantos años después, la iglesia permanece ahí, el mismo pastor ya casado con su familia, y yo solo estuve una semana. Entonces me doy cuenta que cuando Dios habla, lo que es de Dios permanece, pero permanece a través de la obediencia. El apóstol Pablo entonces ya en 1 Corintios, en el capítulo 3, el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Esto da a entender que él recibió un rema de Dios para plantar la iglesia de Corinto y se fue. Realmente Pablo no tenía mucho tiempo para quedarse en diferentes lugares. De hecho, Corintio fue la iglesia donde más estuvo Pablo. Y dice que él recibió la gracia de Dios para poner el fundamento. Pero hace la advertencia porque dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El asunto es que si has recibido una visión celestial de Dios sobre tu propia vida, sobre el matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio, tienes que ver cómo se está sobreedificando sobre ese fundamento que es Cristo, que es firme, pero muchas veces lo que se sobreedifica sobre eso no es lo mejor. A veces sí. Entonces tenemos que escuchar esa advertencia, pero cada quien mire cómo sobreedifica. Queda claro en el versículo 11 que nadie, absolutamente nadie, ni una organización, ni un pastor, ni un papá, nadie puede poner otro fundamento. Es categórico, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así que si una iglesia, una vida o cualquier otra cosa no está fundamentada en Jesucristo, no tiene vida por sí misma, está muerta, ¿verdad? Pero si hemos puesto el fundamento que es Cristo, tenemos que ver cómo sobreedificamos sobre eso, y también eso debería venir por el rema de Dios. Así que continúa el apóstol Pablo ya en los versos 12 y 13 diciendo, y si sobre este fundamento, hablando de Cristo Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando viene el fuego de la prueba sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio, es importante determinar si aquello que hemos construido permanece o desaparece. Se convierte en cenizas que se lleva el viento porque hemos edificado sobre madera, heno y hojarasca, o bien si sufrimos una transformación porque hemos edificado en oro, plata y piedras preciosas. A veces de pronto nos damos cuenta. Es muy común ver que de pronto en una iglesia se sobreedifica por años y al final no queda nada. Y la pérdida es grande.
¿Por qué? Porque se fundamentó en ideas humanas y no en el rema de Dios. Cuando entendemos la importancia de sobreedificar en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en todas las áreas, no solamente basados en el logos, sino en el rema de Dios, es donde entendemos lo que dice el Proverbios 3, 5, 6, fíate de Jehová de todo tu corazón, no en pocas cosas, no en lo que yo quiero, en todo mi corazón, en todo lo que hay en mi corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia experiencia, en tus propios conocimientos y capacidades. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A esto es lo que podemos llamar dirección de Dios a través del rema y no de la inteligencia humana, porque si bien es cierto, Dios nos ha dado capacidades y nos da ideas, a veces son buenas ideas, pero cuando las presentamos al Señor, Él a través del rema cambia las cosas y nos da dirección específica y endereza nuestro camino en cuanto a la visión que Él nos está dando. ¿Por qué? Porque necesitamos una visión celestial y no una visión humana. Así que quisiera repetir las preguntas que he hecho desde que comencé esta serie. ¿Cree usted que Dios habla en estos días como hablaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Le ha hablado Dios a usted alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que le habló? ¿Cómo le habla Dios a usted? Hemos dicho que Dios se manifiesta por medio no solo del logos, o sea, de la palabra escrita, sino del rema, de la palabra de revelación personal. Y el rema siempre será una visión celestial. No estamos hablando de una idea, no estamos hablando de creatividad humana, no estamos hablando de marketing, no estamos hablando de apoyarnos en un proyecto exitoso de hombre. Hablo simplemente de una visión celestial. Cierra tus ojos por un momento. Si Dios te ha hablado con una visión celestial, con un rema verdadero, ¿cuáles son las imágenes que vienen a tu mente cuando te ves en el futuro cumpliendo con esa visión? ¿Hace cuánto fue que Dios te dio esa visión? Y te pregunto, ¿has obedecido esa visión? ¿O todavía estás esperando para actuar? ¿Te has quedado en desobediencia? ¿Sientes que Dios te ha dejado de hablar? ¿Por qué será? ¿Será que no has obedecido a la visión celestial que te dio en un principio? Porque no solo es importante empezar bien, sino terminar bien. Dios nos habla y nos da revelación con el fin de que podamos obedecer. La obediencia implica confiar en Dios, porque la visión es celestial. Quisiera compartirte en una forma rápida la historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16. Puedes leerlo con detenimiento posteriormente a esto si te interesa. Es la historia del rey Asa. En el capítulo 14 de Segunda de Crónicas encontramos a un hombre que escuchó la voz de Dios y la obedeció. Él venía tomando un pueblo de Israel dividido en dos reinos. Un pueblo de Israel que había sido sumido en la idolatría después de la gran caída que tuvo Salomón. Salomón había dejado el reino dividido, lo había dejado lleno de idolatría, y este hombre comienza a obedecer la voz de Dios, confió en Dios, en el rema de Dios, confió en Dios y obtuvo victoria sobre sus enemigos, tuvo paz y prosperidad. Podemos decir que fue un hombre que comenzó con el pie derecho, reconoció a Dios en todos sus caminos y el rema de Dios estuvo siempre con él. En 2 de Crónicas 16, 1 al 4, encontramos que hay una situación que afecta la vida de este hombre.
En el año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, vino y atacó, o sea, el otro reino, atacó a Judá y fortificó Ramá para aislar totalmente al rey Asa, que era el rey de Judá. Entonces, Asa sacó plata y oro de los tesoros del Señor. Oiga, era el dinero del Señor, eran cosas del Señor, y este hombre tomó el tesoro de Dios del palacio real y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que gobernaba en Damasco. También le envió este mensaje: hagamos un pacto entre tú y yo, como el que hicieron tu padre y el mío, que te envió oro y plata. Anula el pacto con Baasá, rey de Israel, para que se marche de aquí. Aquí vino el problema. Este hombre comenzó muy bien, pero ya en esta parte que acabamos de leer, cometió un gran error. Y vemos en el verso 7 al 14 la consecuencia de lo que él hizo. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por cuánto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor, tu Dios? El ejército sirio se te ha escapado de las manos. También los cusitas y los libios formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos, y sin embargo el Señor los entregó en tus manos. Le está recordando el pasado, cuando él comenzó bien, cuando confiaba en el Señor, cuando puso toda su confianza en el rema de Dios. Y le dice: porque en esa ocasión tú confiaste en él. Verso 9 dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles, o sea, a quienes creen en lo que Él les ha dicho. Pero de ahora en adelante le dice: tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Asa se enfureció contra el vidente por lo que le había dicho y lo mandó a encarcelar. Asa comenzó a oprimir también a una parte del pueblo. En vez de ser obediente a la visión celestial, se convierte en rebelde a la visión celestial. Fue un hombre que comenzó bien, pero terminó mal. Los hechos de Asa, dice el verso 11, desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Judá. En el año 39 de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Y aunque era una enfermedad grave, no buscó al Señor, sino que recurrió a los médicos. Dejó de confiar en el Señor. En el año 41 de su reinado, Asa murió y fue sepultado con sus antepasados, y ahí murió su obra. Si oyes hoy la voz de Dios, no seas rebelde, como dice Hebreos. No dudes en cumplirla, no dudes en confiar. Nunca te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tus ideas humanas y en tus propios razonamientos. Lleva todo a la presencia del Señor para determinar si lo que tienes es oro, plata y piedras preciosas. Es mejor volver a escribir una visión, es mejor volver a replantear las cosas con la dirección de Dios, que seguir de necio, como dice la Escritura, empeñado en hacer algo que solo está en tu corazón. Por eso fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él con su rema enderezará tus veredas. La obediencia implica confiar en Dios, pues la visión es celestial y una visión celestial siempre va a tener un desafío, hacer algo para lo que no nos sentimos listos, por lo que no queda más que confiar en Dios y hacerlo, porque de no confiar en Dios simplemente lo estamos ofendiendo y diciendo: no creo en lo que me estás diciendo. Repito, no te apoyes en tu propia prudencia, en tus ideas humanas y en tus propios razonamientos. A veces vemos procesos, proyectos por los que pasan muchas personas, muchos líderes, y al final no queda nada. Y no podemos estar llorando y llorando sobre la leche derramada. Cuando se te derrama la leche, ¿qué es lo que haces? Limpias el reguero y vas y compras una nueva. Así
que muchas veces Dios nos está llamando a comenzar de nuevo.